obtener lo que queremos. Balaam ahora tiene una palabra de Dios para ir. Se levanta temprano a la mañana siguiente para hacer lo que el Señor le instruyó la noche anterior que hiciera, y observa lo que sucede. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Números 22, 21 y 22. ¿Qué? Ahora el Señor está enojado porque Balaam simplemente está haciendo lo que le dijo la noche anterior. Sabemos que Dios no es esquizofrénico, así que, ¿cómo explicamos esto? La respuesta se encuentra en las palabras de Dios a Ezequiel. Recuerden que el Señor dice cuando los suyos vinieran a él con codicia en su corazón: yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Esto es lo que muchos en la iglesia no saben o no entienden. Si realmente queremos algo, y si lo seguimos codiciando cuando Dios ya nos ha revelado su deseo, muy posiblemente nos lo dé incluso cuando vaya en contra de su voluntad, incluso cuando sabe que más tarde seremos juzgados por recibirlo. En este punto quizás te encuentres perplejo, pero considera a Israel. Ellos querían un rey. Samuel vino al Señor con esta solicitud, y Dios les hizo saber que su deseo era que ellos no tuvieran rey. Le dijo a Samuel que el rey tomaría sus mejores hijos, sus hijas, sus tierras, sus viñas y sus lagares, y que les impondría tributo. Samuel trajo esta palabra del Señor al pueblo. Lee su respuesta. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Observa que la Biblia no dice que no quisieron oír la voz del Señor. Nuevamente, de la misma manera que con Moisés, ellos descalificaron al mensajero por medio de mantener su propia imagen del Señor para poder obtener lo que querían. Dios consoló a Samuel en privado. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Lee 1 Samuel 8. Como respuesta, Dios les dio sus reyes. Incluso él los escogió, siendo el primero Saúl. Así como fue predicho, los reyes tomaron sus mejores tierras, hijos e hijas, y establecieron impuestos. Luego estos reyes, con el tiempo, los condujeron a la cautividad en Babilonia. Dios le dio lo que honestamente deseaban. Considera a Israel en el desierto. Comía la mejor comida que el ser humano ha comido, maná. Elías solo comió 2 tortas de eso y corrió durante 40 días y noches. Eso sí que es comida con energía. No obstante, Israel se cansó y se quejaron por carne. Le pidieron carne al Señor y Él les dio lo que pidieron. Salmos 106:15. Nuevamente se les concedieron sus deseos codiciosos. De hecho, se las trajo de manera milagrosa. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Salmo 78, del 26 al 28. Hicieron una petición. Dios se las concedió por medio de lo milagroso, con su poder. Trajo al desierto suficientes codornices para alimentar 3 millones de personas. Eso sí es un milagro asombroso, porque las codornices no viven en el desierto. No solo esto, sino que además no tenían ni armas ni perros. ¡Qué gran milagro! Sin embargo, observa lo que sucede. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Salmo 78, del 29 al 31. Milagrosamente provee su deseo, pero antes de que terminaran, su juicio cayó sobre ellos. Les respondió de acuerdo con el apasionado deseo de su corazón. Considera esto. Un joven está saliendo con una jovencita. Sus padres están atribulados. Hijo, no nos sentimos bien con esta relación. Queremos que dejes de verla. Su pastor de jóvenes lo confirma. Quiero hacer eco a las palabras de tus padres. Cuando oro por esto, me siento bastante incómodo. Deberías dejar de ver a esta muchacha. Pero el joven contesta con:
he orado y orado, y Dios me ha dicho que me puedo casar con ella. Se casan y más tarde se pregunta por qué sus problemas son tan abrumadores. Considera esto. Un hombre le dice a su esposa que está orando por cierto puesto. Su esposa le comparte: no me siento a gusto con ese puesto. Si lo obtienes, vas a viajar 200 días al año. No vas a poder ir a la iglesia ni siquiera una vez al mes. Y te vas a perder los mensajes que Dios ponga en el corazón del pastor, sin mencionar la adoración o cualquier posición de servicio. El pastor comparte las mismas preocupaciones, pero el marido está determinado y ora hasta obtener el ascenso. Un año después se pregunta cómo es que terminó en un hotel con una mujer desconocida y se encuentra alejado de su familia. La lista es casi interminable. Lo que debemos de darnos cuenta es que cuando codiciamos algo contrario a la voluntad de Dios para nosotros, Dios muchas veces nos lo da. Su respuesta va de acuerdo con los ídolos que residen en nuestro corazón. Finalmente, Él lo hace para recapturar nuestro corazón. Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ezequiel 14, 4 y 5. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: así cautivaré el corazón de los israelitas. El Señor quiere desesperadamente traernos de vuelta a su corazón. Recuerda, somos el objeto de su búsqueda. Nos anhela. Aunque su deseo es que ninguno se pierda, Él no puede ser burlado. Su corazón está reservado para los que le han dado el suyo completamente. Por esta razón, Él busca recapturar nuestro corazón de cualquier trampa de codicia, que es idolatría, que esté acechándolo. Cuando el hijo pródigo le pidió a su padre su herencia, vino como hijo, no como un extranjero ni como un siervo, sino como uno de su propia familia. Es obvio que el hijo no tenía el corazón de su padre, pero sus propios motivos egoístas lo impulsaban. El padre no le negó su petición, incluso cuando sabía que su hijo no la manejaría adecuadamente. Aún así, le entregó una grande suma de dinero, y el hijo finalmente sufrió grandemente, así como el padre pensó que le sucedería. Las buenas noticias son que el hijo finalmente volvió en sí y regresó al padre. En esta reunión pudo conocer el corazón de su padre como nunca antes. Dios finalmente espera cautivar a todos y a cada uno de sus hijos que se han apartado de Él por falta de temor santo. Tristemente, como con Balán, algunos nunca hacen el ajuste para llegar a conocer el corazón del Señor. Si lees el resto del relato de Balán, continuó con su búsqueda codiciosa y finalmente fue juzgado a espada. Esta comparación es traída al tema en el Nuevo Testamento, cuando los que en el presente carecen de temor santo son colocados en la misma categoría que los hijos de Israel, Caín y Balán, a los cuales hemos cubierto en este capítulo. Leemos esta advertencia: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas 5. Judas luego describe a los creyentes del Nuevo Testamento que profesan la gracia de Dios, pero que se han resbalado para vivir una vida de codicia, lujuria y desobediencia. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Judas 11:12. Observa que son manchas en nuestros ágapes, que en la actualidad podría referirse a las reuniones de nuestras iglesias. Nunca debemos olvidar que Jesús viene por una novia, su amante íntima, que se ha mantenido sin mancha de los deseos del mundo. Pero Judas dice que estos creyentes profesantes, comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. Desean las bendiciones e incluso la cercanía con el Señor, pero carecen del temor de Dios. Están engañados, y su engaño solo seguirá creciendo si no se vuelven al corazón de Dios con temor santo y amor.